Vamos a proceder a la clausura de esta jornada que creo que ha sido bastante fructífera. Espero que sea de un máximo aprovechamiento. Reiterar mi agradecimiento y parafraseando al director general en esta espléndida mañana de primavera, que nos hayáis acompañado, pues es de agradecer, dadas las circunstancias, pero la materia, sin duda alguna, era de máximo interés para todos los que estamos aquí y estoy seguro de que va a ser muy bien aprovechada, muy bien aprovechados los contenidos que hemos desarrollado esta mañana. No me voy a extender más, vamos a darle la palabra al director general de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, al que de nuevo le agradezco que se haya desplazado para acompañarnos esta mañana. Le cedo la palabra para que clausure el acto. Bueno, muchas gracias. Consejero, yo lo primero que quería hacer es agradecerles a todos ustedes que están acompañándonos aquí en este acto tan interesante y sobre todo a la región de Murcia por la organización no solo de este evento público para hablar de un tema tan importante, sino la reunión previa que hemos tenido los miembros de ese convenio de acción humanitaria. Así que en la persona del consejero y del director general quiero agradecer a Murcia la organización de este acto y la hospitalidad que ha llegado hasta el extremo de ofrecernos a los gallegos un tiempo galaico, lo cual no es muy habitual. En cualquier caso, yo creo que la celebración de este evento tiene lugar pues, en una situación que yo creo que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Una situación de crisis humanitaria a nivel mundial. La confluencia en realidad de varias crisis. En muchos casos los conflictos, y lo estamos viendo de manera quizás más sangrante y más próxima en Ucrania. También la crisis de la COVID-19, que en muchos casos pues, añade una situación sanitaria compleja, una situación económica y social. Y luego la crisis climática que lleva pues, a eventos ambientales extremos en muchos ámbitos y que también es fuente pues, de desplazamientos y de situaciones humanitarias. Como decía Cristina, 274 millones de personas se calculaba antes del conflicto en Ucrania que iban a necesitar apoyo humanitario. El año pasado fueron 235 millones y ya era la cifra más alta en décadas. Estamos en un mundo cada vez donde las necesidades humanitarias son cada vez mayores y nuestro deber, digo el deber de la cooperación española y no solo el de la Agencia Española de Cooperación, sino el conjunto de actores, y yo creo que hemos estado todos representados en esta mesa, la Agencia, la Administración General del Estado, pero también las comunidades autónomas, también las organizaciones sociales, la coordinadora, etcétera. Tenemos que actuar y que responder y, sobre todo, canalizar esa gran solidaridad que existe en la sociedad española, porque año tras año el Eurobarómetro nos señala como una de las sociedades europeas más solidarias y más comprometidas con la cooperación. Pero que además se ha visto, digamos, lo hemos vivido todos en primera persona en el ámbito de la crisis ucraniana, con una explosión de solidaridad que en muchos casos por parte de los actores institucionales y de las propias organizaciones hemos tenido que canalizar, ¿verdad? Porque antes nos referíamos al principio de no hacer daño, de tratar de lograr la máxima eficacia, y en ese sentido yo quiero agradecer el esfuerzo de todas las administraciones y también de la sociedad civil para aconsejar, para orientar a los ciudadanos en cómo trasladar esos mensajes y cómo conseguir que la ayuda tenga el mayor impacto. Me toca hacer un pequeño resumen de lo que hemos oído hoy. Yo creo que la presentación del IEK nos sitúa un poco en esos datos, en esas cifras, el panorama de los actores humanitarios españoles. La cooperación española es plural y diversa y la ayuda humanitaria española también. Saben ustedes que estamos en un contexto de reforma de la cooperación española y todos tenemos por delante ese desafío de llegar al 0,7% en el año 2030, que por primera vez queremos elevar a rango de ley. Y además hay un compromiso adicional, y es que el 10%, y estos son compromisos internacionales adquiridos por España, pero que nos incumben a todos los actores, que el 10% se destine a acción humanitaria. Y yo creo que tenemos fantásticos ejemplos
en el ámbito de la coordinación, y por eso también agradezco a la región de Murcia que en este tiempo haya presidido ese grupo de comunidades autónomas, que por ahora son 11, pero que esperamos ver a las que quedan incorporándose, y a la Federación Española de Municipios y Provincias, en ese convenio de la cooperación descentralizada y la ECID para actuar conjuntamente y coordinadamente en materia de acción humanitaria. No es una estructura burocrática, es una estructura orientada a la acción. El año pasado movilizamos recursos para Afganistán, este año lo vamos a hacer para Siria, para Afganistán, para campamentos saharauis, también para Ucrania. Y yo creo que Cristina lo mencionaba en su presentación, 400.000 euros van a ser movilizados para Ucrania, y yo creo que representa ese espíritu de equipo que debe de guiar a la cooperación española. CICR para nosotros es un socio imprescindible, sobre todo por esa presencia que tienen en situaciones de conflictos armados. No, es gente que está en terreno, que está atendiendo en estos momentos, con el apoyo de la cooperación española, a víctimas directas del conflicto, y me gustaría resaltar ese llamamiento que hacía el compañero de CICR, que luego reiteraba Moisés también, de respeto al derecho internacional humanitario. Yo vengo ahora del foro humanitario, el primer foro humanitario que se hace en el ámbito de la Unión Europea, convocado por la presidencia francesa, y quizás el principal tema de conversación ha sido, digamos, el respeto al derecho internacional humanitario, y en concreto a los trabajadores humanitarios. Saben ustedes que el año pasado fallecieron en todo el mundo 85 personas, trabajadores y trabajadoras humanitarios, entre ellos una española, María Hernández, cooperante de Médicos Sin Fronteras, que murió en un ataque en Etiopía junto con 2 compañeros etíopes, y eso es absolutamente intolerable. Son violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, probablemente en algunos casos crímenes de guerra también. De Cristina ha explicado mucho mejor que yo lo que hacemos en la agencia. Tenemos un equipo pequeño pero muy, muy dedicado, una oficina de acción humanitaria fantástica, que ha sido capaz no solo de canalizar el mayor paquete de ayuda humanitaria de la historia de la cooperación española, esos 31 millones de euros a Ucrania, sino que además ha estado pegado pues al terreno y trabajando con las comunidades autónomas y con las organizaciones para canalizar la solidaridad, y además seguimos trabajando no solo en Ucrania, y yo creo que también algunos de los ponentes se referían a ello. Yo creo que el responsable de la coordinadora de ONGs murciana lo decía claramente. Ucrania es importante, es muy importante. De hecho, estamos pensando que en 2 semanas salieron tantos refugiados de Ucrania como en prácticamente 10 años de guerras en Yugoslavia. Es decir, es una crisis humanitaria de unas proporciones que no hemos conocido en Europa y que tienen pocos precedentes en el ámbito internacional, pero hay crisis olvidadas. Nosotros trabajamos, y eso es una de las señas de identidad de la cooperación española, en contextos humanitarios, en muchos casos crónicos. Trabajamos alrededor de la situación de migrantes venezolanos, en campamentos saharauis, en la crisis siria, y queremos también hacerlo pues, en otros contextos. Yemen, Etiopía, Mozambique, muchos de ellos que eran situaciones en las que trabajamos con una perspectiva de largo plazo de cooperación al desarrollo, pero que ahora se están poniendo también, se están convirtiendo en crisis humanitarias. Y yo creo que el convenio sobre el que hemos trabajado hoy en la sesión digamos, de trabajo es fundamental. Es un instrumento muy claro que demuestra ese trabajo en conjunto de la cooperación española y de todos los actores. Tenemos también otros instrumentos, Cristina se refería a ello, a la convocatoria específica para acciones humanitarias que venimos incrementando, en parte por ese compromiso político con la acción humanitaria y en parte también porque el mundo lamentablemente se nos está poniendo cada vez más complicado. Así que yo quiero de verdad poner en valor ese trabajo conjunto, el trabajo de la cooperación española en sentido amplio, ese trabajo en equipo, con la sociedad civil, con las autonomías, con la cooperación descentralizada, en Ucrania, en Afganistán, en Siria, en Yemen, en el Sahel y donde sea. Y sobre todo haciéndolo a partir de los principios que deben de guiar la acción humanitaria, esos principios humanitarios, el más básico de todos ellos, que es el de la humanidad, pero también esos principios de imparcialidad, de neutralidad y de independencia de cualquier acción política y militar. Esto a veces es complicado para una cooperación, digamos,
que es la cooperación de un Estado, pero debe de guiarnos en el ámbito humanitario, no solo porque es el derecho internacional, sino que también es la mejor manera de proteger a los actores humanitarios. En el momento en el que uno se sale de estos principios, pues está poniendo en riesgo las vidas de mucha gente. Y yo creo que es muy importante hacer acción humanitaria siempre con ese principio de no hacer daño, ¿no? Y yo creo que el compañero de CICR se refería a ello, esa idea de do no harm en inglés, que es muy importante. Es decir, no podemos añadir la acción humanitaria mal gestionada, puede ser un factor, una losa adicional en los contextos humanitarios, y por eso es muy importante que en Ucrania y en otros sitios pues que trabajemos de manera coordinada, de manera eficaz. En el caso de esa solidaridad, de esa explosión de solidaridad ciudadana, la ECID ha habilitado una página web con consejos y con guías prácticas para los ciudadanos, para las empresas, para distintas entidades que quieran contribuir con Ucrania. Yo creo que lo fundamental en estos momentos es canalizar sobre todo ayuda financiera y sobre todo también diría, y en concreto pues en la región de Murcia, donde sé que además hay una comunidad importante de ucranianos, que pensemos también en el asilo y refugio y la acogida, porque no sabemos cuántos ucranianos van a venir. Van a ser probablemente muchos, y esa labor de solidaridad es muy importante trasladar a Ucrania, a los países limítrofes, pero también prepararse para acoger a esta gente en España, porque me temo que lamentablemente van a tener que estar fuera de su país bastante tiempo. Esperemos que el conflicto abierto cese cuanto antes, pero es verdad que cuando uno ve las imágenes de Mariupol y de otros sitios, pues esta gente va a tener muy difícil volver a sus casas, que en muchos casos han desaparecido. Concluyo, porque estoy en la situación más incómoda, que es el obstáculo entre ustedes y su comida y su almuerzo, con 3 mensajes. El primero, que este es el momento de la cooperación en el mundo. Lo decía esta mañana en sus palabras el consejero. Hay muchas necesidades. No tenemos un mundo que nos esté quedando muy bonito, vamos a decirlo así, y yo creo que en esos momentos es el momento de cooperar, es el momento de apostar por la cooperación, de apostar por la acción humanitaria. En segundo lugar, yo creo que lo estamos haciendo desde la cooperación española. Estamos en un proceso de reforma que es participativo, que está abierto a la contribución de todos los actores. Somos un sistema coral, diverso, que incluye a la sociedad civil, que incluye a la cooperación descentralizada, que nos incluye obviamente a nosotros, y yo creo que tenemos que intentar tocar todos la misma partitura, y por eso estamos con ese espíritu de equipo, escuchando y muy abiertos a las aportaciones que puedan venir por parte de todo el mundo. Al mismo tiempo, también el Gobierno quiere dar unas muestras claras de compromiso con la cooperación, y yo creo que además de ese anteproyecto de reforma de la cooperación, que queremos que luego se desarrolle en acciones concretas, mejorar las condiciones de los cooperantes, una reforma en profundidad de la agencia para hacerla más ágil, la normativa de subvenciones. Muchos de ustedes trabajarán en organismos del tercer sector y saben lo complejo que es el sistema burocrático de la cooperación española. En fin, son muchos los ámbitos en los que queremos trabajar, pero queremos acompañarlo también de medidas concretas. ¿Y qué medida más concreta que el aumento de los recursos dedicados a cooperación? Y este año se ha producido el mayor incremento presupuestario de la cooperación española en una década. No es mucho, nos gustaría más, tenemos que seguir avanzando, tenemos un objetivo claro que es llegar al 0,7 en el año 2030, pero es importante que este compromiso político se concrete en acciones concretas y presupuestarias. Y lo último, y con eso quería concluir, es reiterar esa necesidad de trabajar en equipo. La ECID, la sociedad civil, las comunidades autónomas, y yo por eso quiero realmente agradecer el que tengamos este tipo de espacios, estas jornadas, y la implicación y la colaboración que nos hemos encontrado en el ámbito de la crisis de Ucrania. Esto pues son muchos días y muchas noches para todos los que nos dedicamos a esto, trabajando en una respuesta coordinada, y quiero de verdad agradecer la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, que muchos de ustedes representan, y también de los gobiernos autonómicos. Ya hemos hecho unas cuantas llamadas de coordinación, ¿verdad? Porque el tamaño de la crisis es muy importante y yo creo que tenemos que trabajar todos a uno. Así que muchas gracias, y muchas gracias por la hospitalidad y la acogida, consejero. Muchas gracias al director de la ECID, y solo nos queda desear a las personas que vienen de otros lugares de España que tengan un buen viaje de regreso a sus lugares de origen.
La región de Murcia, siempre lo digo, es una región que es acogedora. Y hoy hemos tenido la oportunidad de comprobarlo, incluso hemos adaptado las condiciones climáticas para que los que vienen del norte sentirnos en casa. Se sientan como en casa, ¿no? Siempre seréis bienvenidos en esta tierra y bueno, cerramos esta jornada. Buen día a todos.